el teu comerç de proximitat. Menjar casolans, postres fets a mà, pollastres alats, menjar per emportar, especialistes en la cuina portuguesa. Banuza, obert divendres de 10 a 15:30, dissabtes i diumenges de 10 a 16 hores. Banuza, pollastres i menjar per emportar. A plaça Catalunya 27 Baixos. Telèfon 93 015 42 93 o bé al 67 53 72 199. Banuza, pollastres i menjar per emportar. Avui al Megàfon de Mataró tenim un invitat molt especial. Molt bona tarda, Teresa Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Monse? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues primero de todo agradecer que hayas aceptado la entrevista. Soy un ruido de fondo de niñas, que es muy bonito además, que está de baja. Madre mía. Teresa. Sí. Me gustaría primero presentar un poquito aquí en Mataró, ¿vale? En Cataluña, donde Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, ¿lo digo bien? Sí, lo dices bien. Vale, porque me ha llamado la atención lo del Rodríguez Rubio, ¿no? Digo, Sí, que en mi pueblo tenemos todos apellidos compuestos, es curioso. En Rota, en Cádiz, es muy propio que todo el mundo tenga apellidos compuestos, pero todo el mundo. Sí, muy habitual. Sería divertido hacer un poco el recorrido histórico, ¿no? De dónde viene... Sí, a ver qué ha pasado por ahí, quién había por ahí, quién había noble por ahí, ¿no? ¿Quién puso el guión? Bueno, pues dicho esto, naciste en Rota, Teresa, 39 años, lo digo, ya lo he dicho, nacida en 1981, eres Virgo, en septiembre, ¿sí? Sí. Diputada por Adelante Andalucía, hasta hace un poquito la presidenta, ahora estás de baja maternal y explota la noticia de que tus compañeros de grupo intentan expulsarte, ¿no? Pues expulsan a 11 compañeros, ¿no? Si no lo tengo mal entendido, del grupo parlamentario Adelante Andalucía y evidentemente de la presidencia, acusándoos de tránsfugas, ¿no? Sí. Ahora entraremos en el tema. Has sido presidenta del grupo, secretaria general de Podemos en los inicios, también has estado en Izquierda Unida, es decir, siempre te has movido en el ámbito de la izquierda, viviendo muchos procesos, ¿no? Que mucha gente de izquierdas pues ha estado viviendo en este país, ¿no? Dadas las diferentes situaciones que se han ido dando, ¿no? Y maestra, profesora de universidad de profesión. Profesora de instituto. De instituto, pensaba que era de universidad. Sí. Vale. No, de instituto, que es mucho más divertido. Has seguido, sí, la verdad que sí, yo tengo de o sea que ya me dará alguna receta. Y en Cádiz, ¿no? ¿Eres profesora? Sí. Vale. Sí, en Puerto Real tengo mi plaza. Muy bien. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues compaginándolo con...? No, me encantaría, pero no se puede. Requiere dedicación exclusiva, sí, el escaño. Sí, que es así, es cierto. Y bueno, en el 2020, ¿vale? Haces una renuncia al liderazgo de Podemos. Creo que es en febrero cuando Pablo y tú salís a la prensa de una forma, comportándoos como fuerzas hermanas, eso que Izquierda Unida tantas veces nombra, ¿no? Sí. Y dando un ejemplo de convivencia y de respeto mutuo a pesar de las diferencias ideológicas que pudieran existir, o así lo entendimos mucho de los que os seguíamos, ¿no? En ese momento. Sí. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cómo llevas toda esta situación, tanto a nivel personal, que me gustaría saber cómo emocionalmente afecta esta situación a Teresa Rodríguez, porque ha de ser un trance muy difícil y muy duro,
cómo lo compaginas con mantener la alegría con tus bebés, ¿vale? Y cómo recibisteis esa noticia, ¿no? De esa excursión tan extraña, ¿no? Y tan complicada. Y además, mañana miércoles, si no me equivoco, parece ser que Izquierda Unida y Podemos van a presentar los escritos jurídicos, o lo que les faltaba para que se efectiva esa expulsión. ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevo mal y no me lo esperaba además. Y habíamos tenido no hace mucho una discusión sobre qué hacer con la dirección del grupo, porque la relación empezaba a no ser buena, empezaba a ser bastante mala con los compañeros de Izquierda Unida, entre otras cosas porque nosotros dábamos por sentados 2 acuerdos fundacionales de Adelante Andalucía, que es el espacio de confluencia que compartimos con ellos. Uno era la independencia del PSOE, la necesidad de construir una alternativa a la derecha, pero también a un PSOE que llevaba 40 años gobernando nuestra tierra sin resolver sus problemas estructurales y atravesado por graves casos de corrupción. Y otro era la necesidad y la importancia y la idoneidad y la oportunidad de una voz andaluza en el Congreso de los Diputados, es decir, de la necesidad de construir una organización de obediencia andaluza que con relaciones confederales y solidarias con el resto de los pueblos del Estado pudiera tener voz propia en el Congreso. Eso que era un acuerdo fundacional de Adelante Andalucía se rompe en el momento en el que hay un gobierno de coalición en Madrid. Hay una cosa que a mí también me gustaría destacar, ¿vale? Y perdona que te haya interrumpido. Y ahora sí, nada, sin problema. Sí, mejor porque me enrollo. Mejor. Que llevabas. Cuando habláis de nacionalismo andaluz, hay mucha gente que fuera de Andalucía desconoce que el nacionalismo andaluz nos podría reeditar a 1810, 1812, aquella época, aquella famosa constitución de Viva la Pepa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, muchos de vosotros en vuestros movimientos políticos, ¿vale? Durante vuestra trayectoria particular y personal o colectiva incluso, habéis estado integrados en Izquierda Unida teniendo este sentimiento nacionalista, andaluz, que además existe, que a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, porque luego en febrero aquí también se conmemora, ¿vale? El Día de Andalucía. El Día de Andalucía. ¿Vale? Y se conmemora una andalucista que además reclamaba este nacionalismo, pero la gente a veces hace actos y sigue, pero no conoce el origen, no conoce la historia. Y que un poquito nos pusieras en antecedentes, ¿no? de ese nacionalismo andaluz y que tampoco es tan grave, ¿no? Que es algo que una izquierda preparada debe estar también dispuesta, ¿no? A entender ese pluralismo. Claro, porque al final efectivamente existe una cuestión de clase que es central y que es, digamos, el eje de las contradicciones y de la desigualdad que existe en el sistema capitalista, que eso es así, pero existen otras muchas desigualdades que lo atraviesan y de las que se aprovecha esa desigualdad de clase. La desigualdad de género es una, pero la desigualdad territorial también lo es. Y el andalucismo o el nacionalismo andaluz ha estado fuertemente vinculado en Andalucía, por ejemplo, a la defensa de la propiedad de la tierra, frente a una estructura de la propiedad de la tierra de latifundio, que procede incluso del reparto de la tierra después de la Reconquista en manos de una oligarquía terrateniente que venía de fuera. Está muy vinculada a la lucha de los trabajadores del campo. Es un andalucismo y cuestión de clase han estado siempre fuertemente vinculadas, ¿no? Y la defensa de la cuestión social. Desde el federalismo y el cantonalismo, desde los época, efectivamente, podemos colocar el origen de ese andalucismo más histórico, que después se plasma de forma muy clara cuando el pueblo andaluz, mucho tiempo después, sale masivamente a las calles en Andalucía y también en Cataluña. También hay una movilización masiva en Cataluña de migrantes andaluces que salen a las calles a reivindicar. Una de las manifestaciones más grandes, ¿no?, fue la de Barcelona. Creo que fueron 500.000 personas. Además hubo pérdida humana. Y hay que recordar. Efectivamente. Y lo que hace el pueblo andaluz en aquel 4 de diciembre del 77, efectivamente reivindica que quiere ser una nacionalidad histórica como la que más. Es decir, en un momento en el que se había reconocido el carácter de nacionalidad histórica de Cataluña, Euskadi y Galicia, Andalucía también quería, por la vía del 151 de la Constitución, que se estaba elaborando, que todavía no había sido publicada, acceder a ese, digamos, autonomía rápida por la vía del 151. Aquello se consigue en un referéndum con unas condiciones terribles, porque había que ganar
por mayoría del censo, no por mayoría de los votantes, en todas las provincias de Andalucía, ¿no? A pesar de todos esos obstáculos, una movilización masiva el 28 de febrero del 80 que consiguió efectivamente esa autonomía. Pero claro, en Andalucía siempre se ha vinculado a autonomía, a progreso, a no tener que emigrar. Yo recuerdo haber hablado con el andalucista histórico que me decían, el andalucismo no es contra Cataluña ni es contra los catalanistas, ¿no? Que era lo que muchas veces ha dicho Susana Díaz, sino nosotros éramos andalucistas porque queríamos ser como Cataluña para no tener que ir a Cataluña a emigrar, ¿no? Entonces habíamos aprendido también de la lucha en Cataluña y queríamos ser un pueblo de progreso también. Entonces eso sigue estando vigente porque seguimos encabezando las cifras más duras de desempleo, de riesgo de pobreza y de exclusión. Hay unas dificultades estructurales de esta tierra que no son coyunturales, que no dependen de las crisis, que se ponen de manifiesto de forma mucho más dura cuando hay una crisis económica o sanitaria como estamos ahora mismo afrontando, y que es necesario abordar. Una izquierda que quiera cambiar la realidad en esta tierra, aquí en Andalucía, necesita tener en cuenta esa brecha territorial que tiene Andalucía con el resto del Estado. Claro, eso tiene que ser una identidad no excluyente, tiene que ser una identidad solidaria con el resto de pueblos del Estado. Para mí es una identidad escudo incluso frente a la extrema derecha, o sea, frente a un cierto españolismo que es excluyente, que es egoísta, que es reaccionario, que es conservador, pues un andalucismo progresista, solidario, con relaciones de amistad con el resto de los pueblos del Estado. Y luego, por otro lado, las reivindicaciones del andalucismo son las reivindicaciones de la clase trabajadora. Yo creo que son comunes al del resto de los pueblos del Estado, por tanto, también nos parece que debe ser visto con simpatía, digamos, desde fuera de Andalucía, porque sus reivindicaciones no van a ser las de la burguesía andaluza, que casi, bueno, pues no es de las más potentes del Estado, ni mucho menos, sino las del pueblo andaluz, ¿no? Las de la clase trabajadora de Andalucía y por tanto, del resto de España y de Europa. Entonces, bueno, eso ha atravesado también fuertemente a Izquierda Unida. Izquierda Unida nace por Convocatoria por Andalucía, que es una iniciativa muy parecida a la nuestra, de Adelante Andalucía, que nace con el manifiesto de las amapolas, que es muy conocido aquí, que hablaba de las amapolas de las que hablaba Carlos Cano en una canción, ¿no? Las amapolas rojas, como los trabajadores, ¿no? Como la bandera de los trabajadores. Y de Convocatoria por Andalucía es que nace Izquierda Unida de la mano de Julio Anguita, ¿no? Entonces no entendemos cómo esta Izquierda Unida de ahora tiene a un señor que se llama Enrique Santiago y cierra España, que es como lo estamos últimamente apodando, ¿no? Que dice que el andalucismo es provinciano y localista y que aquí no se va a construir un proyecto en ningún caso provinciano y localista, sino que es un proyecto necesariamente estatal, español, ¿no? Madrileño al final, porque yo creo que esa visión desde Madrid que no entiende España como una suma de naciones, de pueblos, de identidades, sino como una unívoca voluntad centralista, ¿no? Pues ha habido un camino desde aquella Convocatoria por Andalucía hasta este secretario general del PC que dice lo que aquí no dice nadie, porque no se ha atrevido, porque alguien en Andalucía nunca diría que el andalucismo es provinciano y localista, ¿no? ¿Y dónde ha quedado aquella plurinacionalidad de la que abanderaba Podemos en su momento, ¿no? Porque cuando yo escucho según estos comentarios también lo hemos sufrido en Cataluña, ¿vale? Yeah. Por parte de iniciativa en este caso, porque, o sea, entiendo que hay una ola o hay una línea importante política de iniciativa, de IU, ¿no? Que está promoviendo ese tipo de centralismo y ese tipo de unión que al final acaba desuniendo. No sé si es digno de que en algún momento se paren a analizarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde ha quedado ese plurinacionalismo? O sea, los compañeros de Podemos... Yo creo que al principio fuimos muy valientes con eso, fíjate, porque una cosa que dentro de Cataluña era como de cajón, que es la necesidad de hacer un referéndum donde la gente pudiera opinar, pudiera manifestarse, era muy difícil defenderlo fuera de Cataluña y sin embargo nosotros desde el manifiesto fundacional, porque yo estaba allí en el acto fundacional de Podemos, desde el manifiesto fundacional, aquel mover ficha que era el manifiesto fundacional de Podemos, se estaba defendiendo la necesidad de un referéndum en Cataluña de autodeterminación. Entonces, siempre hemos defendido con mucha claridad ese referéndum, con muchísima valentía y bueno, de repente, pues no sé si ha sido por la confluencia con un PC que es como muy centralista y que no quiere hablar del tema, o también por cómo se ha también complejizado la cuestión de Cataluña y cómo se nos ha
tirado de las tripas en el resto del Estado contra Cataluña en muchos casos, pues ese discurso se ha ido tamizando, ¿no? Ahora, también incluso desde el espacio de Podemos, por ejemplo, con la reforma del Código Penal que está en ciernes para el tema de eliminar el delito de rebelión del Código Penal, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Y de sedición, ¿no? Que está detrás de ello alguna gente de En Común Podem como Jaume Asens. Pues yo espero que eso se recupere, porque es que este país es así. Bueno, nos habíamos quedado, estábamos acabando con el tema del andalucismo en Andalucía, sí. ¿Vale? De la plurinacionalidad, que se apoyaba en un inicio en Podemos, ¿vale? Sí. Y que sorprende que eso se haya convertido ahora en disputa y se haya convertido en este conflicto tan radical, ¿no? De alguna manera. Adelante Andalucía es un proyecto que nace como proyecto particular. De hecho, sí. Lo quiero decirlo porque hay mucha gente que no se entera, ¿no? Ya lo sé, que es difícil. Que confunden los términos. Y dentro de ese proyecto plural está Izquierda Unida, están independientes, que no me sale, Independiente Andaluce, o ¿cómo era? Está Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, Podemos y Independientes, personas a título individual. Que hay un censo propio de unas 1000 personas que son independientes, que no son de ninguna organización política de las que hemos dicho. Es decir, que se crea un proyecto para abarcar esa singularidad de Andalucía. Sí. Es así, sí. ¿vale? Sí. Por lo tanto, no os habéis movido del sitio, entiendo. No, simplemente habéis dejado de militar, algunos de los que estabais en el partido de Podemos, ¿vale? Sí. Y además lo comunicaste a la dirección, hicisteis un vídeo conjunto con la dirección en la que se explicaba, que ha habido una evolución, ¿no? Sí. Y yo te hago otra pregunta en medio. ¿No te recuerda un poquito esto a lo que ocurrió en Cataluña cuando las bases de Podemos decidieron apoyar el 1 de octubre? ¿Vale? Sí. Podemos en Cataluña también nace como un proyecto en el que, pues hay anticapitalistas, hay gente independentista, hay gente de toda la vida que había sido Izquierda Unida, que decepcionado, forma parte de Podemos. ¿No te recuerda un poco al recorte que hizo en ese momento con el secretario general del momento? Simplemente por apoyar un referéndum que estaba, como tú bien dices, en nuestro estatuto, que formaba parte de nuestras actas fundacionales, en muchos espacios, ¿no? Sí. Porque es que yo cuando... Claro que me recuerda de aquello, de hecho aquello yo lo viví en primera persona y fuimos muy pocos, no me atrevo a decir que no hubo nadie más, pero fuimos muy pocos que en el Consejo Ciudadano Estatal votamos en contra de la fusión y de la intervención de Cataluña. Vale, dicho esto, vamos avanzando, ¿vale, Teresa? Salen unas declaraciones muy complicadas de entender y de asimilar, sobre todo entre mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de solidaridad y de feminismo, de la ministra de Irene Montero, ¿cómo recibes esas declaraciones, ¿vale? Que una mujer que además lo ha pasado muy mal con sus bebés, que no lo ha tenido nada fácil, que además no ha dejado de trabajar en situaciones muy complicadas, que se les estaba atacando de una manera muy violenta y muy agresiva, tanto en la puerta de su casa como a nivel particular, que debería de empatizar terriblemente muchísimo, ¿no? con otra mujer en una situación parecida, ¿no? No es tu caso, me refiero de la baja maternal, ¿no? ¿Cómo recibes que la política no para? Lo primero que percibo es que la dirección estatal sabe lo que está pasando, que es connivente con lo que ocurre, porque al principio Irene intenta posicionarse en un lugar equidistante, ¿no? Es un conflicto de Andalucía con el que nosotros no tenemos nada que ver, pero a continuación dice, pero bueno, no pasa nada porque sea un permiso de maternidad, porque la política no para. Verdaderamente, si la política no para, es una forma de posicionarse con quienes han decidido expulsarnos precisamente en ese momento, ¿no? Y eso revelaba para mí algo importante, que era que efectivamente desde la dirección estatal de Podemos, que era con quienes nosotros habíamos llegado a un acuerdo mientras éramos dirección de Podemos Andalucía, para que no existiera este problema que estamos viviendo ahora precisamente, pues estaba al tanto y estaba de acuerdo.
Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, el mensaje que se lanza hacia afuera y la artillería que se le da a la derecha con ese tipo de razonamientos, ¿no? Claro. Que están no solamente fuera de las lógicas del feminismo, sino que están completamente fuera de las lógicas de la sociedad patriarcal en la que vivimos, que aunque sea de boquilla, dice que el permiso de maternidad es sagrado y que el permiso de paternidad también lo es, ¿no? Son consensos muy arraigados, aunque luego en los trabajos sabemos las cosas que pasan con los permisos de maternidad y especialmente los de paternidad, pero son consensos arraigados como para que lo ponga en cuestión precisamente alguien desde el feminismo, ¿no? La mesa que decide mañana si sois tránfugas o no, ¿quién la conforma? ¿Qué partidos políticos la conforman? Pues ahí está PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y nosotros, que todavía tenemos nuestro miembro en la mesa. Es decir, que al final Vox, PP y PSOE decidirán el futuro de adelante de Andalucía. Sí, claro, luego nos queda la vía judicial, ¿no? Pero el problema de eso, ¿cuál es? El problema es que vas al Constitucional y te puede dar la razón dentro de 3 o 4 años, que la legislatura ya ha pasado, ¿no? Ese es el miedo que tenemos. Entonces, la mesa del Parlamento puede decidir, todos los miembros, todos los partidos allí presentes, que yo soy rubia y yo puedo recurrir al Constitucional. El problema es que el Constitucional, salvo para temas de Cataluña, por cierto, puede tardar 3 y 4 años decir que efectivamente soy morena, aunque eso sea una obviedad, ¿no? Ese es el problema, porque además los criterios jurídicos de la Cámara, ¿no? Los servicios jurídicos de la Cámara se han posicionado claramente a nuestro favor, con lo cual sabemos que jurídicamente las sentencias del Constitucional nos darán la razón. Es decir, el problema es que de momento es una decisión política de la mesa, ¿eh? Diga lo que diga el letrado mayor. Cuando los servicios jurídicos se posicionan, es decir, que son los asesores, ¿no? Expertos, ¿no? Que conforman a la institución, ¿no? En ese momento explican a los miembros de la mesa que pueden tener una cierta duda y que no tienen por qué ser expertos, porque lógicamente por qué ser expertos. O sea, explican, miren señores, tengan cuidado porque por aquí están incurriendo en un posible delito. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que los medios de comunicación muchas veces pasan por alto, ¿no? Que es lo que estamos hablando, lo que estamos como espectadores estos días, ¿no? Sí. Eso dejarlo bien claro. Hay un jurídico, ¿vale? Que les ha dado el toque, por así decirlo. Como son funcionarios del Parlamento que tienen atribuciones para asesorarnos jurídicamente a los diputados, sí. O sea, que estáis en manos de Vox, para dejarlo, del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Y de Ciudadanos, ojito. Lo que pasa es que el PSOE está muy posicionado, el PSOE lo tiene clarísimo, son los máximos defensores de que se nos expulse del grupo parlamentario, porque nosotros al PSOE le hemos dado muchos dolores de cabeza en la anterior legislatura. Claro, y porque además pues seríamos la izquierda exigente, ¿no? Una izquierda sumisa y ya preparando el terreno para un acuerdo de gobierno con ellos, ¿no? Entonces, para ellos, desde luego, no nos quieren ni en pintura. Los de Vox tampoco nos quieren, por motivos muy, muy distintos, ¿no? Obvios. Ambos dos son los que han persistido, pese a los argumentos de los servicios jurídicos de la Cámara, en votar en contra de nuestra readmisión. Finalmente fuimos readmitidos porque PP y Ciudadanos, que también tienen muchos juristas en sus filas, porque quizás estén calculando las consecuencias jurídicas del asunto, ¿no? Y la posibilidad incluso de incurrir en un delito de prevaricación. Y Teresa, ¿no has tenido llamadas de teléfono de compañeros de Izquierda Unida que no entienden esta situación? Porque es que yo... De militancia de base sí, de dirigencia con las que he tenido muy buena relación hasta ayer, no, de nadie. Nadie me ha llamado para darme una explicación sobre lo que han hecho. Yo no doy crédito a que haya determinadas personas que han sido amigos hasta antes de ayer, que hayan intentado impedirlo, que al menos traten de darme una explicación o me digan, mira, pues esto es así, ¿sabes? La política es así, como le diste la portavocía a la nuestra de Izquierda Unida, pues le diste la atribución de poder expulsaros, cosa que nosotros no hubiéramos pensado nunca, ¿no? Había un acuerdo que pese a que ellos tenían 6 diputados y nosotros 11, la portavocía era de ellos por respetar los acuerdos fundacionales del grupo, ¿no? Por no despreciar el capital simbólico y orgánico y militante de Izquierda Unida. Y se aprovecha esa coyuntura y esa situación para registrar sin hablar con el grupo un escrito en la mesa para expulsarnos. Pues yo sigo sin entender por qué hay gente que acepta o que no se posiciona o que no dice nada, ¿no?
Eso es mucho seguidismo, mucho sometimiento, ¿no? Que eso en una izquierda nunca ha sido demasiado bueno. Es como cuando a alguien le dan un palo tan gordo, los demás como que se asustan, ¿no? Entonces todo el mundo se queda como callado, ¿no? Y pasó un poco con Cataluña también, con el secretario general de Cataluña de entonces, cuando fue expulsado, ¿no? Todo el mundo se callaba, nadie quería hablar del tema, nadie, ¿no? No podemos crear organizaciones donde el miedo impere, es que ¿cómo tenemos legitimidad luego para proyectar a la sociedad que queremos construir un mundo donde no haya miedo, ¿no? Si nosotros mismos vamos construyendo poco a poco unas relaciones de miedo y de... Sobre todo cuando el posicionamiento, en este caso, ¿no? Que estamos hablando y los que estamos en este momento cuestionando son de la lucha de clase y precisamente te va a tocar estar donde vaya la más fea, ¿no? Que no soy feminista decirlo, ¿no? Pero la expresión, con perdón, ¿vale? Pero claro, un poco, o sea, vamos a ver, si yo voy a representar a gente vulnerable, a gente obrera, a gente pues, que está en una situación difícil y de pérdida, ¿no? De pérdida de poder, nunca mejor dicho, a no ser que haya una suma importante de agentes sociales y de personas que remen juntas, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cómo puede ser que precisamente estos partidos que nos tienen que representar hagan estas jugadas tan sucias, ¿no? Que al final eso genera una desafección política y esta tiende a la razón de la derecha, ¿no? Yo lo siento tan claro y tan así, ¿no? Después, haciendo un poquito de política ficción, Teresa, ¿tú no crees que esto puede responder a un pacto, bueno, entre Unidas Podemos y el PSOE andaluz? Se han empezado a ver como bueno, parece que había ciertos conflictos entre los partidos de derecha, entre Vox y el PP, a raíz de la famosa moción de censura. La moción de censura, ¿no? A raíz de la famosa moción de censura. ¿Tú no crees que esto puede responder a que aquí hay un pacto encubierto para quitarte del medio? Porque tú has sido la piedra en el talón de Susana Díaz y de la corrupción que presentaba Susana Díaz y el PP, que ha estado durante 40 años en Andalucía, bueno, estableciendo un clientelismo, ¿no? No es política ficción, ni es tan loco pensarlo. Ahora mismo hay sobre la mesa una enmienda del Pacto Antitransfugismo que lleva nuestro nombre y apellido. O sea, es una enmienda que presenta Unidas Podemos a través de Enrique Santiago, que estira como un chicle el concepto de transfugismo hasta que nos quede bien a nosotros, hasta que se nos haga un traje a medida en eso. Uno de los argumentos que decimos, no somos tránsfugas porque si lo fuera no tendríais que estar enmendando el pacto antitransfugismo para que nos defina a nosotros de alguna manera. Y esa enmienda la presentan y la defienden Unidas Podemos y el PSOE. O sea que efectivamente hay un pacto a nivel estatal para acabar con nosotros en Andalucía. Y no hay que darse mucha importancia para eso, es simplemente cálculos electorales, somos un escollo, somos un obstáculo a un gobierno en Andalucía entre el PSOE y Unidas Podemos, ¿no? Y otra cosa, Teresa, tú has estado muy vinculada a toda la lucha del SAT, ¿vale? De hecho, aquí en Mataró hemos tenido compañeros como Bódalo, hemos tenido conversaciones con Oscar Reina, y siempre cuando hemos hablado, ¿no? En Petit Comité o en los preámbulos, ¿no? Siempre tu nombre ha aparecido como que eres una líder bueno, muy referenciada y a la que se te tiene un respeto y que das una credibilidad y eres un símbolo de honestidad en ese sentido, ¿no? Entonces, Cañamero, ¿qué dice a todo esto? ¿Has podido hablar? Pues no sé. También tuvimos una discusión en su momento, Diego y yo, a cuenta de una asamblea ciudadana de Marra que teníamos por medio. Yo creo que sin un conflicto interno como ese, sin una asamblea de por medio, podríamos entendernos, entre otras cosas, porque pues Diego Cañamero y el SAT siempre ha defendido la necesidad de una alternativa al PSOE, es decir, cuando en su momento Izquierda Unida ya gobernó con Izquierda Unida, ya gobernó con el PSOE en el 2012, la posición crítica la representaba la CUT, ¿no? Que es como el referente político del SAT, y era Sánchez Gordillo quien se posicionaba recurrentemente en contra de aquel pacto de gobierno. Entonces, la posición es similar y la de tener una voz propia andaluza en Madrid, pues, evidentemente también es común, ¿no? Por eso, ahora, efectivamente, estamos compartiendo con los compañeros aquí en Andalucía pues la necesidad de construir ese polo, ese espacio más amplio. Y estamos hablando con otros compañeros que están construyendo Defender Andalucía, que son gente muy vinculada al SAT,
desde Defender Granada están construyendo Defender Andalucía, donde están implicados muchos compañeros más jóvenes del SAC. Y yo creo que ese espacio es fundamental. Para mí son quienes han mantenido encendida la huella del andalucismo durante muchos años en el ámbito sindical. ¿En qué estás trabajando ahora en el Parlamento, Teresa? Aunque estés de baja, ¿vale? ¿En qué estás trabajando en estos momentos en el Parlamento? ¿Qué estás llevando qué leyes o qué trabajo estáis aportando ahora en el Parlamento andaluz? Para que la gente también sepa, ¿no? Ya, claro. ¿Qué estáis metidos, no? Pues hace poco... No solo os peleáis, vamos. Claro, no, que va. Hemos presentado hace poco una ley para defender que se establezcan mínimos de inversión del 7% del Producto Interior Bruto en en sanidad. Ya en su momento la presentamos para educación, en este caso era para que gobierne quien gobierne, el presupuesto tuviera que llevar un 7% del PIB andaluz para sanidad. Y hemos defendido también mínimos de inversión establecidos por ley para atención a la diversidad del alumnado en la escuela pública andaluza, ¿no? Que nos parecía también que era fundamental porque una de las víctimas, digamos, de esta situación ahora con la pandemia y también de los recortes en educación, las primeras víctimas son quienes, el alumnado que tiene necesidades educativas especiales, y es una de las olvidadas del presupuesto cuando llega la hora de recortar. Así que esas son las dos últimas leyes que hemos presentado, ¿no? Pero también hemos presentado una ley que defendiera mínimos de inversión del 5%, una ley que estableciera la obligatoriedad de publicar las cuentas corrientes de la Junta de Andalucía para lograr unos niveles mayores de transparencia. Hemos defendido a colectivos de trabajadores y colectivos sociales que dependían de la Junta de Andalucía en algún grado, sus contratas de la Junta de Andalucía en educación, sanidad y servicios sociales que están ultra precarizados, ¿no? Algunos despedidos y despedidas, y hace poco se consiguió la readmisión de un grupo de 73 compañeros de las escuelas infantiles. Es un trabajo frenético, en clave de presentar leyes, más que nada de cara a la sociedad andaluza, que sepan que tenemos un proyecto alternativo de gobierno para nuestra tierra, y por otro lado también de cara a quienes en Andalucía están dando luchas todos los días, para que sepan que tienen en nosotros un altavoz dentro de la institución, ¿no? Que puede ayudarles su estrategia para conseguir victoria, que al final es la clave para cambiar la sociedad verdaderamente, que quienes pelean ganen, es fundamental para que la sociedad cambie, ¿no? Porque todo el mundo se sentirá interpelado a pelear, a solidarizarse con los que tienen el mismo problema, en fin. Para nosotros es fundamental también el contacto con los movimientos sociales. Entonces, eso ha sido para nosotros la institución, el sitio donde poder proyectar que llevamos otra Andalucía en nuestros corazones y en nuestra cabeza, y el sitio donde darle un altavoz a quienes en Andalucía están construyendo luchas hoy. Y Teresa, ¿tú crees que después del gobierno de estos 4 años de PP y Vox, ¿vale? ¿Andalucía es recuperable después de donde venimos? Ya sé que lo que te estoy diciendo es muy duro, ¿vale? Pero... Andalucía tiene muchos problemas y lo ha tenido estructurales con un gobierno del PSOE y con un gobierno del PP también. Es decir, la falta de diversidad productiva, los monocultivos del turismo low cost y de la agricultura intensiva, la precariedad como única forma de empleo, son cuestiones que están que forman parte de nuestro modelo de forma estructural, de la falta de un desarrollo endógeno que esta tierra históricamente no ha tenido, ¿no? Por motivos históricos. Entonces, eso no lo cambió el PSOE, ni evidentemente lo va a tocar el PP. ¿Cuál es el plus que aporta este gobierno de PP y Vox y Ciudadanos? Pues que culturalmente nos están arruinando, ¿no? Esa Andalucía vanguardista, moderna, que se proyecta a sí misma como una sociedad moderna y plural, y otra vez ahora en la Andalucía de los toros, de la copla, de los señoritos, y eso es terrible, porque eso de alguna manera también nos castra las posibilidades de futuro, ¿no? La cuestión cultural es fundamental, que una sociedad se pueda ver a sí misma como una sociedad de progreso, a que se tenga que ver en un modelo conservador donde las desigualdades son la norma, ¿no? Y eso tiene mucha importancia, aparte de algunas leyes que han sido muy duras, decretos, los cuales se eliminan criterios de control ambiental sobre proyectos urbanísticos, donde se vuelve otra vez al modelo del ladrillo y del pelotazo urbanístico, ¿no? Exactamente. El algarrobico ya era con el PSOE, pero es que ahora han eliminado todavía más garantías que establecían las leyes para construir en las costas, ¿no? y en la tierra de Andalucía.
Entonces, bueno, pues sí, pues va a haber que remontar desde abajo. Es un retroceso histórico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por lo que se está viviendo en Andalucía. Y después, a nivel humano, ¿dónde quedan? Porque Andalucía, por ejemplo, ha sido, o sea, es verdad que ha sido un pueblo que ha emigrado mucho, muchísimo, ¿vale? Pero también ha sido un pueblo receptor de muchas culturas, bueno, pues de muchísima gente y de muchísima, bueno, de pluriculturalidad, ¿no? Ahora se ha visto clarísimamente lo necesarios que eran los jornaleros, ¿no? Que venían de Marruecos, de África, ¿no? Y en qué condiciones estaban viviendo. Tanto es así que incluso Europa dio el toque, ¿no? De en qué condiciones se estaban contratando y se estaban permitiendo a estas personas que vivan. Hemos escuchado, bueno, las numerosas violaciones que han ocurrido en los campos andaluces, también en otros campos, en Lérida, en pero en este momento hablamos de Andalucía, ¿vale? Claro, todo eso con un gobierno que sabemos claramente denigra a las personas por el lugar de origen, ¿no? Por donde nace, y ya las etiqueta y las encajona en un sector infravalorado dentro de la sociedad. Es una pérdida de oportunidades, es una pérdida de reconocimiento y además estamos hablando de un esclavismo, una forma de esclavismo. Sí, vamos, nosotros lo hemos denunciado abiertamente, incluso si nos señalan con el dedo, ¿no? Y son los agricultores que cumplen con las condiciones mínimas de salubridad y de respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores los primeros que deberían estar denunciando las prácticas de un determinado tipo de empresariado del campo andaluz que sobreexplota de una forma brutal a mano de obra migrante sin ningún tipo de derecho a cambio de sacar más beneficios de esa agricultura intensiva. O sea que nosotros no nos cortamos en decirlo y hemos visto cómo se nos ha señalado con el dedo por criminalizar al sector. No criminalizamos al sector, señalamos a quienes están convirtiendo las fresas en frutos amargos que se cultivan con el sufrimiento de otras personas. Y lo denunciamos ahora y lo seguiremos denunciando siempre, digan lo que digan, ¿no? Y bueno, pues frente a eso pues seguirán saliendo los señoritos de Vox diciendo que nada, que ese tipo de prácticas se tienen que permitir porque nosotros somos, al parecer, superiores a quienes vienen a recoger nuestros frutos, ¿no? Yo creo que eso en algún momento cambiará y lo miraremos al pasado y nos avergonzaremos de ese pasado, ¿no? Ya hay siempre fuera, medios de comunicación que publican las absolutas barbaridades que se cometen en determinadas plantaciones intensivas de Almería y de Huelva, que quienes lo conocemos de más de cerca sabemos que es así, y peor, y algunas cosas que ni siquiera se han podido documentar y que tenemos la responsabilidad de denunciar porque bueno, pues porque están recogiendo nuestros alimentos, en primer lugar merecen un respeto y por otro lado porque están llenando los bolsillos a una serie de personas con muy pocos escrúpulos, ¿no? ¿Para cuándo un plan de desarrollo territorial? Bueno, lo que haría falta en Andalucía sería pues una absoluta reconversión ecológica e industrial de nuestra tierra, ¿no? Y eso que está pendiente desde hace décadas, si no siglos, sigue pendiente ahora, ¿no? Y ahora debe de poder hacerse, y a mí esa es la esperanza que me queda, de otra manera, ¿no? Nosotros podemos desarrollarnos industrialmente, pero de otra forma, apostando por la economía verde, apostando por los empleos verdes, apostando por la generación de energías renovables, siendo vanguardia en el ámbito de la economía del bien común. Eso es lo que nosotros queremos construir, ¿no? Junto con un montón de personas que llevan mucho tiempo diseñando y proyectando esa idea, ¿no? Muy bien. Bueno, nos estamos pasando ya de tiempo, ¿vale? Y no te poco, porque además te veo muy ocupada y me sabe mal. Primero quiero agradecerte la atención que nos has prestado, ¿vale? Me gustaría que te dirigiese a nuestro oyente de Cerdañola y del Megafunda de Mataró, ¿vale? Con un mensaje de proyecto de futuro, ¿vale? Así como resumido en una frase, ¿no? Como aquello que existe en los comentarios de textos de ¿vale? Sí. Me gustaría pues que fuera, bueno, el cliché
pusiéramos a esta entrevista. De nuevo, mil gracias por habernos atendido. Enhorabuena por tu reciente maternidad y bueno, esperamos seguir viéndote, esperamos seguir viendo a tus compañeros y al proyecto que representáis y decirte que un poco el estilo de política, a mí me recuerda mucho a Mújica, me recuerda mucho a Julio Mújica, porque han sido políticos que realmente han sido fieles a aquello que defendían, pues eso, continuando en su vivienda habitual, continuando con su forma de vida y teniendo una profesión a la que acudir. No sé si Susana Díaz tiene una profesión a la que acudir. Evidentemente que no. Me gustaría que encontraran una profesión, por cierto, si alguna vez decidiera dejar la política, pero forma parte de esa generación de socialistas que echaron los dientes en la sede, o sea, que encontraron su primer empleo en la sede del partido, ¿no? Porque llevaban tantos años gobernando que ya no eran un partido, sino un régimen. El mensaje a lanzar, que no nos disgustemos tanto cuando hay discusiones en la izquierda, porque yo creo que hay mucha gente que se desanima y es normal, ¿eh? Es que lo que queremos hacer es tan difícil que es normal que se den este tipo de situaciones, porque lo que le queda a la mayoría social que está sometida por una minoría oligárquica que tiene el poder económico, el poder político, el poder militar, es unirse. Es lo único que podemos hacer para ser más fuerte que ellos. Y la unidad popular es tan complicada, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social. Es tan difícil, está preparado tanto el sistema para dividirnos de una forma o de otra, que cuando seamos capaces de verdad de unirnos, será cuando seamos capaces de cambiar realmente las cosas, ¿no? Y seguiremos equivocándonos, pero seguiremos también peleando por conseguir esa unidad popular que tenga una identidad de intereses capaz de doblegar a esa minoría de poderosos, ¿no? Y ese trabajo merece la pena y nosotros estaremos en esa tarea cuando pase todo este ruido, lo miraremos atrás y veremos todo aquello en lo que nos hemos equivocado, pero podremos mirar hacia adelante también pensando que lo hemos vuelto a intentar y por fin lo conseguimos, ¿no? Que no nos cansemos, que hay que seguir peleando y que hay que seguir aspirando efectivamente a esa unidad de los de abajo y de las de abajo. Dentro de ese sueño confederalista, ¿no?, del que nos has hablado, tú, o sea, percibes o tenéis planteado el compaginar o el colaborar con otras fuerzas del resto del territorio, ¿tenéis pensado crecer incluso o que vuestro proyecto pueda ser exportable conservando las singularidades de otros territorios? Nosotros queremos construir una organización política, un movimiento político en Andalucía, de base asamblearia, recuperar otra vez frente a la forma de construcción por arriba, que circunstancialmente ha sido Podemos, aunque ha traído muchas cosas buenas. Es verdad que en su propio origen ya era complejo poder pasar de ese modelo de organización tan centrado, tan centralista, tan personalista también, que yo también he participado de ese modelo, a uno de base asamblearia. Pues nosotros nos vamos a poner a hacer ahora lo que no hemos hecho en los últimos 5 años, que es efectivamente recuperar el valor de la participación, de la construcción de las bases, de la construcción lenta, pero firme, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer y en esa clave, evidentemente, desde ese proyecto andaluz de base asamblearia, claramente y nítidamente de izquierda y fuertemente vinculado a la movilización social, pues evidentemente encontrar lazos de solidaridad, de encuentro, de cooperación confederal y respetuosa con el resto de los pueblos del Estado, con otros movimientos similares en España y también en Europa y en el resto del mundo, ¿no? O sea que no abandonar el internacionalismo, ¿no? Para nada. Yo cuando dicen es que no se puede ser andalucista e internacionalista, pues ¿cómo que no? Eso es como decir no se puede ser feminista y humanista, ¿no? Pues claro que lo somos. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Ahora ya sí nos despedimos. Gracias a vosotros. Ya ha sido un placer teneros, ¿eh? Muchas gracias.